Bueno, un saludo para todos los profesionales del compliance. Estamos aquí con un gran invitado en nuestro podcast ético, el podcast de ética y compliance, con Carlos Gajardo. Carlos, buenos días. Carlos, te quería alguna reseña de lo que has sido, digamos. Tú has sido exfiscal, también mucho tiempo funcionario público. ¿Cuánto tiempo has sido funcionario público? ¿Fuiste funcionario público? Harto tiempo. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación al programa. No, harto tiempo. Yo fui fiscal durante 17 años, primero en regiones, ¿no? En la región del Maule y después acá en Santiago. Y antes de eso había sido procurador primero mientras estudiaba y abogado después del Consejo de Defensa del Estado, 7 años. Así que en total estuvimos 24 años sirviendo intereses públicos. Sí. Ahora con tu oficina, ¿cierto? Tu oficina con Pablo Norambuena, pero además panelista en diversos medios, ¿cierto? ¿En qué medio estás siendo panelista? Desde que salí de la fiscalía hemos estado siempre en harto contacto con medios de comunicación. Yo soy panelista de la radio T13, así que participo del programa Página los jueves y también soy panelista en el matinal de Chilevisión. Así que en ambos lugares casi siempre tratamos de llevar temas de la contingencia vinculados muchas veces a corrupción. ¿Sigues vinculado de alguna manera al mundo público entonces? Sí, intentamos, ¿no? Y además yo creo que también te ayuda harto el tema de las clases. Bueno, ahí participamos juntos en un curso en la Adolfo Ibáñez sobre responsabilidad penal. Hago harta clase de diplomado, sobre todo en temas de compliance, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Perfecto. Vamos a entrar en materia entonces, Carlos. ¿Qué piensas tú? Mira, una pregunta que surge probablemente también en el público, ¿cierto? Que uno revisa a veces Twitter o las redes sociales. ¿Se está persiguiendo penalmente a las empresas en Chile? Sabemos que existe una ley en que podemos encontrar imputaciones a las personas jurídicas en Chile desde el año 2009, ¿cierto? Ya lleva algún tiempo. ¿Se está persiguiendo penalmente a las empresas en Chile? Cuéntanos tu experiencia, porque tú tienes experiencia respecto Sí. de algunas empresas que tú perseguiste como fiscal Sí. incluso. Mira, es interesante el punto, porque nosotros cuando estudiamos en la universidad se nos enseñó como mantra, ¿no? Que la responsabilidad penal era individual, personal, que le afectaba solo a las personas. Las personas jurídicas no podían delinquir, que es un aforismo romano. Y eso cambia en Chile el año 2009 con la dictación de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la 20.393, en una norma que no, diría yo, no nace de una necesidad expresada en la sociedad chilena, sino que más bien tiene que ver con un requisito para ingresar como miembro pleno a la OSD. Uno de los requisitos que se pedía, ¿no? Era cumplir con ciertas normativas de persecución a la corrupción transnacional, sobre todo, y en eso, junto con perseguir el cohecho funcionario público extranjero, estaba también perseguir algún tipo de responsabilidad, no necesariamente penal, de las personas jurídicas. Chile opta por el camino de tener una regulación penal y entonces se incorpora esto como un delito que pasa a ser perseguido por el Ministerio Público. Y entonces yo diría que fue una cosa bien para cumplir, para ser honesto, ¿no? No había un real interés del Estado chileno de que esto tuviera una importancia mayor, como sucede mucho con otras normas penales. Pues uno ve las leyes penales del último tiempo, muchas veces tienen nombre, ¿no? La ley Cholito, la ley Emilia, la ley Gabriela, que responden a una sensación, claro, de vacío, de laguna legal, de impunidad legal, y se llenan. No era así esto con la ley 20.393. Entonces, al comienzo, sobre todo, yo diría que hubo muy poquita persecución, los casos fueron armándose muy de a poco, muchos casos en regiones. Y sin duda, eso tiene un cambio importante, un vuelco importante cuando se inician las persecuciones por las causas políticas, especialmente los casos Penta, Secuem y Corpesca, que los tres terminan con imputaciones que hace la Fiscalía por responsabilidad penal de personas jurídicas. Yo creo que eso marca un antes y un después. Ahí hay un momento bisagra, ¿no es cierto?, en que las empresas dicen, chuta, esto es un tema serio, esto es un tema que nos puede tocar, preocupémonos, y se ve indudablemente un incremento en la preocupación, en los cursos de formación que comienzan a proliferar en distintas casas de estudio, un aumento que yo creo que ha sido muy positivo, muy Sí. virtuoso. Oye, Carlos, y a propósito de eso,
siempre cuando uno escucha los foros internacionales, se destaca inmediatamente la sentencia en el caso Corpesca, por ejemplo, que es una sentencia, diría yo, pionera, o más bien muy novedosa a nivel latinoamericano, ¿cierto? Probablemente la primera gran empresa, la mayor pesquera chilena, ¿cierto? Condenada además por delitos asociados a temas de corrupción. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cuáles son las enseñanzas de ese caso en particular? ¿Cuáles son los elementos que pudiéramos destacar o que pudieran destacar nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento, ¿cierto? Es muy interesante porque efectivamente es de los primeros, bueno, de hecho la única causa en que existe sentencia condenatoria en juicio oral, ¿no es cierto? Es la única causa en que en un juicio oral se ha dictado sentencia condenatoria entre una empresa, entonces evidentemente es un hito muy importante. Y se enmarca dentro de lo que hablábamos, ¿no? Del momento en que se persigue la responsabilidad penal de las empresas por corrupción vinculada al financiamiento político de Penta, SQM y Corpesca, que desgraciadamente en una situación que es difícil de explicar, tres causas que eran idénticas han tenido resultados tan diversos, ¿no? Porque en el caso Corpesca, muy bien, la Fiscalía, yo conozco bastante bien los tres casos porque me tocó iniciar los tres casos, ¿no? Descubrir los tres casos, armar los tres casos y luego, bueno, por motivos bastante conocidos, la Fiscalía decidió ir reasignando estos casos. Pero la desgracia que tuvo eso fue que se fueron tomando decisiones diversas en casos que eran muy semejantes. Entonces, la primera decisión que se toma, y que fue la que nos llevó a renunciar a la Fiscalía, fue suspender condicionalmente el caso SQM, ¿eh? En una decisión de política criminal muy equivocada, una señal muy equivocada en una causa tan importante, probablemente la más importante que ha existido de responsabilidad penal, la Fiscalía tomó una decisión de no seguir adelante con ella, de imponer una serie de condiciones muy básicas, muy menores para SQM. SQM termina pagando una indemnización de más o menos 4 millones de dólares cuando sus ganancias anuales son 100 veces esa cantidad. En otra de las causas en Penta, la situación hoy día, año 2022, está todavía pendiente, no se ha tomado ninguna decisión. Y en la tercera causa, Corpesca, la Fiscalía, muy bien, dirigida por Javier Almendari y con la dirección concreta en el caso de Jimena Chong, llevan adelante la investigación, la llevan a juicio oral y obtienen una sentencia condenatoria que es muy importante porque marca una serie de hitos, ¿no? No solo en cuanto a probar la ocurrencia material de los hechos del soborno que practica su gerente general, Francisco Mujica, que ya había sido condenado previamente en un juicio abreviado, sino que comienza a establecer estándares respecto de los cuales es posible comenzar a inferir, ¿no? A sacar conclusiones y enseñanzas para los demás. Es decir, qué cosas ocurrieron en ese caso, más allá del delito, que hacen que la empresa termine siendo responsable. Y bueno, yo creo que como gran enseñanza ahí yo diría hay dos cosas, ¿no? No basta cualquier modelo de prevención de delito, un modelo de prevención de delito que sea simplemente de papel, donde no existan verdaderas evidencias. Claro, y verdaderas formas de prevenirlo, puede implicar que terminen siendo condenados. Y lo segundo, muy importante, y que el fallo lo refleja muy bien a partir de la acusación que hace la fiscal, es cómo trata, cómo se comporta Corpesca cuando descubre el ilícito, ¿no? Porque en vez de lo que debiera hacer, haber sancionado al funcionario, si es que pensábamos que fue él el único que lo hizo y el único que estaba enterado, lo que hace, y eso lo determina la sentencia, más bien fue premiarlo, ¿no? Lo indemniza con una indemnización millonaria, pero además lo reubica en otra de las empresas sociedades del holding, en una filial dedicada al agro, y obviamente eso no es castigar, no es sancionar una conducta que tú descubres. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante el fallo porque te va dando, diría yo, señales de cómo debe prevenir la conducta de la empresa y cómo debe luego, si es que la descubre, ella misma sancionarla. Sin duda. Oye, eso es un tema muy relevante, yo creo, Carlos. Yo siempre digo en clase y cito a un autor alemán que se llama Thomas Roch y dice que
los programas de compliance, nada dice un programa de compliance en principio, ¿cierto? Que una empresa no tenga incidentes de compliance. Porque puede ser suerte, digamos, esta empresa de no tener estos incidentes. Puede ser que tenga, a lo mejor, incluso ejecutivos muy habilidosos, ¿cierto? Que sean para efectos de pagar determinados sobornos. Tampoco dice mucho que una empresa tenga muchos incidentes de compliance. Tampoco nos dice mucho de su programa de compliance en particular, porque puede tratarse de una empresa que tenga un gran riesgo, por ejemplo, que probablemente va a ser va a tener mucho más incidentes esa empresa en particular. Pero sí lo que dice mucho es lo que dices tú, dice Tomás Roche, que probablemente donde se mide un programa de compliance es precisamente en los incidentes. De qué manera esa empresa aprende de ese incidente y termina modificando sus matrices de riesgo, ¿cierto? Revisando sus procesos riesgosos, viendo si están aplicándose los controles debidamente o si ese control está bien o mal diseñado. Más que monitoreo del control propiamente tal, más bien una revisión respecto de ese control en particular, si hay un buen diseño de ese control en particular. Y es lo mismo que nos dice el DOJ, ¿cierto? De alguna manera la autoridad norteamericana también nos dice lo mismo en el sentido de que los programas de cumplimiento también se miden cuando sucede un incidente grave en temas de compliance y en las actitudes de remediación que pudiera tener esa empresa en particular. Eso me parece notable. Claro. Y fíjate que la ley 20.393, que tiene hartas cosas que uno puede criticar, sobre todo en cuanto a el carácter excesivamente voluntario de todo, ¿no? El hecho de que, y el hecho creo además de que no existan al comienzo, y hoy día algo se ha morigerado eso, pero que no existan sanciones efectivamente fuertes que promuevan que las empresas adopten esto por el miedo a la sanción, ¿no? Efectivamente, si uno ve las sanciones que se han aplicado hasta acá, son sanciones de baja entidad porque las multas que existían hasta antes del año 2018 eran muy bajas, en 2018 se subieron, pero siguen siendo, a mi juicio, todavía insuficientes. Entonces, tiene algunas críticas, sin duda, la ley que uno puede hacer, pero cuando uno analiza los requisitos para que se entienda que el modelo es real, que exista, los elementos mínimos que debe tener el modelo, como lo señala la ley, uno de ellos es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Cuando habla del elemento 4, la certificación y supervisión, dice, sí, claro. ¿no? Y te desarrolla todo un tema de que el modelo de prevención no es algo estático, no es algo que tú instalaste como un sistema, no sé, de vigilancia en una casa, un sistema de circuito cerrado, digamos, y te fuiste y te olvidaste ya porque ya tienes la pega hecha. No, es un sistema que requiere permanentemente estar siendo retroalimentado, mejorado, viendo cuáles son los problemas que tuviste, y en eso lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y eso se prueba cuando hay un incidente, cuando sucede algo menor o mayor, y qué capacidad tienes de remediarlo, en el caso específico, pero sobre todo qué capacidad tienes de hacer una mejora para decir, bueno, que esto no nos vuelva a suceder en el futuro, digamos. Oye, Carlos, fallemos, pero fallemos mejor. Sí. No, sin duda. Carlos, me quedo dando vuelta un tema que tú hablaste recién respecto, de alguna manera, de la justicia negociada. En Estados Unidos se usa mucho este tema de la justicia probablemente negociada, y tenemos casos en que no llegan a imputaciones penales propiamente tales, pero que llegan a unas multas terribles, digamos, lo que pasó con Odebrecht probablemente, y pasó antes con otras compañías. De hecho, muchas de esas compañías aprendieron la lección y hoy día tienen programas de compliance de nivel mundial. Por ejemplo, Siemens, o lo que pasa con Volkswagen, o lo que pasa con mismo Odebrecht probablemente hoy día, o está en camino de hacerlo. La Fiscalía llega a un acuerdo, digamos, a una suspensión condicional con SQM, con un pago, si sumamos todos los pagos, probablemente unos $4 millones, cuando las multas máximas podían ser $2 millones. Y hoy día las multas máximas pueden ser $20 millones. ¿Podremos encontrar el día de mañana también suspensiones condicionales en que termine la Fiscalía negociando, pero salidas de $40 millones, $60 millones para algunas empresas chilenas? Bueno, y por eso mencionábamos el problema legal, ¿no? Que la normativa sigue siendo insuficiente, porque debiéramos avanzar no solo en esta materia de responsabilidad penal de empresas, sino que también en el sistema de la responsabilidad penal de las personas naturales,
hacia modelos en que, por ejemplo, las sanciones pecuniarias dependan mucho más del ingreso de la persona natural o jurídica, ¿no? Hay proyectos bien interesantes que tienden a establecer sanciones en base a los ingresos que tiene la persona, ¿no? Y eso es súper sensato también respecto a la persona jurídica. Con la persona jurídica, las sanciones de multa debieran ir mucho más en relación con dos variables, ¿no? A los ingresos en general que tiene la empresa para que sea algo que le duela, y también vinculado a las ganancias que tuvo con el acto ilícito. Fíjate que en el caso, obviamente, la justicia negociada está muy bien, si no estamos en contra de que puedan existir salidas negociadas, por cierto, pero esa salida negociada tiene que ser dolorosa. ¿Con qué sentido? Con un doble sentido, con un sentido de prevención especial, ¿no es cierto? O sea, que a esa empresa le duela, pero también con un sentido de prevención general, que los demás vean el efecto que tiene esto. Entonces, por eso poníamos el ejemplo de SQM, porque que la Fiscalía haya terminado con una sanción de $4 millones, insisto, con una empresa que tiene utilidades anuales de $500 millones, estamos hablando de un 1%. O sea, es absurdo. SQM pagó esa multa con la ganancia de parte de un día, digamos, ¿no? Sí. Para ponerlo en un ejemplo o en una magnitud que da cuenta de lo ridículo que resulta. Piensa tú, Rodrigo, que a propósito de lo que tú señalas, SQM también fue investigado en Estados Unidos por esto mismo. Así es. Y en Estados Unidos llegó a un acuerdo y en Estados Unidos pagó $20 millones. Así es. En Estados Unidos el daño que SQM hizo con su conducta fue mínimo, ¿no? Así es. En Chile lo que hizo fue tensionar y generar un problema gigantesco en el sistema democrático. Entonces, la magnitud de la sanción tenía que ir en relación a la magnitud del daño que había hecho. La Fiscalía, si bien, por cierto, podría haber, en caso de haber llegado a una condena, haber tenido una condena de multa inferior a esos $4 millones. Claro, Sí, esa fue la defensa de la Fiscalía. pero sí podría haber tenido otras sanciones, como por ejemplo prohibir los negocios con el Estado, ¿no? Y SQM se muere porque SQM vive de los negocios del Estado, ¿no? Para los que no conozcan en detalle el negocio, SQM básicamente su explotación tiene que ver con el Salar de Atacama, que es una concesión estatal, es un contrato que tiene con el Estado. Tú a SQM le hubieras cortado el contrato con el Estado y SQM se muere. Entonces tenía mucho que perder la empresa y por lo tanto en un proceso negociatorio, por cierto, la Fiscalía podría haber obtenido mucho más que eso. O pudo haber sido otra la señal, además, ¿cierto? Sin duda. O si no, en una sentencia condenatoria, el hecho de haber sancionado a la empresa habría sido como señal algo muy potente. Bueno, fue una decisión, yo creo, equivocada. A esta altura me parece que muy pocos lo pueden defender, incluso el fiscal nacional en su momento se ha desligado de esas decisiones, ¿no? Diciendo, no, bueno, esas decisiones las tomaron los fiscales regionales, ¿no? Yo creo que fueron decisiones equivocadas. El Consejo de Defensa del Estado, al cual ambos pertenecimos, se opuso muy fuertemente a este tipo de salidas. Desgraciadamente el que tiene el control en estos casos es el Ministerio Público, había muy poco que hacer. Y yo creo que en su momento la Fiscalía, estamos a puertas de la elección del nuevo fiscal nacional, tendrá que hacer un mea culpa institucional por su comportamiento en este tipo de causas. Le causó un daño gravísimo a la confianza de la gente en el sistema. Oye, Carlos, vamos a otro caso. Me acuerdo del caso de universidades, que fue uno de los casos también paradigmáticos, ¿cierto? Cuéntanos un poco del caso para la gente que nos sigue y que no está familiarizada con el caso. Mira, particular. y voy a ir un poquito antes, Rodrigo, porque nosotros, lo recordarás tú, nos conocimos a propósito del caso Fragatas, ¿no? Así es. El caso anterior que tuvimos. Soborno a funcionario público en el extranjero. Claro, eso también es un tema. Que era con soborno a funcionario público en Chile y en el extranjero. Bueno, nos critican mucho a nivel internacional que no tenemos persecuciones de soborno a funcionario público en el extranjero. Bueno, y es una crítica en general, diría yo, para muchos miembros de la OCDE, digamos, no solamente para Chile. Cuéntanos un poco de ese caso también, ¿cierto? También es interesante. Es muy interesante porque ese es la ley de soborno a funcionarios públicos extranjeros del año 2002, o sea, tiene 20 años esa ley. Y en estos 20 años hay una sola condena en Chile por este hecho, que es el caso, una arista del caso Fragatas, ¿no? Que es la condena a un funcionario de la Embajada de Corea en Chile, un funcionario público extranjero. Bueno, y en esa investigación nos conocimos, ¿no? Yo como fiscal y tú como representante del Consejo de Defensa del Estado. Y fue muy interesante para nosotros el caso Fragatas porque fue, diría yo, el primer caso grande donde aprendimos a investigar en serio la corrupción pública, ¿no?
de aprender de cuáles eran los mecanismos, dónde estaban las claves, cómo era la manera en que se actúa en general en estos casos y por lo tanto cuál es la manera en que se deben investigar. En ese caso aprendimos la importancia que tiene la revisión de los correos electrónicos, hoy día la revisión de la correspondencia instantánea, ¿no? De la mensajería instantánea, WhatsApp, correo electrónico y WhatsApp son muy importantes de poder revisar, incautar. La importancia de la contabilidad como segundo gran tema y la importancia de la revisión de las cuentas corrientes, el lanzamiento del secreto bancario como tercer gran tema. Entonces con esas tres patas logramos armar una imputación muy potente en un caso de corrupción vinculado a la construcción, a la modificación que debía hacerse de las fragatas que recientemente el Estado chileno había comprado. Terminó condenado en eso un funcionario público, el ex gerente comercial de Asmar. Y además se condena a el privado, ¿no es cierto?, que soborna al funcionario público extranjero de la Embajada de Corea en Chile. Un caso muy interesante. Y luego, al año siguiente, pasamos al caso de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditaciones, que también es un caso bien paradigmático porque imagínate que es un caso de corrupción al interior de una institución que debiera ser de lo más ético y probo que tenemos en el país, ¿no es cierto? Claro. Una institución que está a cargo de revisar la calidad, el nivel de las universidades, de los institutos de educación superior en Chile. O sea, ahí debiera estar el origen, la cuna de la ética pública, y en esa institución nos encontramos con actos de corrupción. Terminó condenado su ex presidente y fue también un caso con una condena importante, una de las primeras en procedimiento abreviado a una persona jurídica, que en ese caso fue una universidad, la Universidad del Mar. Muy interesantes los casos, y eran casos justamente en que investigábamos y en general las empresas no tenían a esa altura, año 2012 por ahí, modelos de prevención de delito. La ley estaba recién promulgada y todavía había muy poca implementación. Oye, Carlos, a propósito de eso, habitualmente cuando vemos los rankings, ¿cierto?, fundamentalmente de Transparencia Internacional, que son índices de percepción, digamos, de la corrupción, Chile aparece bien rankeado, ¿cierto? Chile aparece bien rankeado dentro de los países, digamos, de la región. ¿Qué opinión tienes respecto del tema de la probidad en Chile? ¿Somos realmente tan probos? ¿Cómo andamos en general respecto de tema, más que de percepción, diría yo, de tema de aplicación, de enforcement? Mira, es una gran pregunta esa, ¿no? Porque la corrupción, por definición, es difícil cuantificarla, ¿no? Claro. Como es algo que sucede debajo de la mesa, es algo que no sucede a vista y paciencia del público, no tenemos una forma efectiva de saber qué nivel existe. En eso comparte cierta similitud en la dificultad de saber cómo estamos con los delitos de carácter sexual, ¿no? Donde también muchas veces no se denuncian, etc. Entonces, claro, la forma de medirlo tiene que ver con encuestas, con niveles de percepción, que son bastante serios, ¿eh? Porque son bien focalizados, son bien con preguntas bien concretas y permiten hacerse una idea, yo diría, bastante adecuada del nivel de corrupción que tiene una sociedad. La gracia es que esta misma encuesta se aplica, y son varias encuestas, ¿no? Se aplican en los distintos países y por lo tanto te permite comparar. Y en esa comparación, lo que tradicionalmente durante los últimos 10, 15 años muestra es que Chile, en el contexto latinoamericano, no solo está bien, sino que está muy bien, ¿no? Tiene una diferencia sustancial junto con Uruguay con el resto de los países. Chile y Uruguay son los países que mejor se habían desarrollado, mejor se habían parado en este tema. Y es curioso, no, me rectifico al tiro, no es curioso. No es casualidad que Chile y Uruguay sean hoy día los países con el mayor ingreso per cápita en Latinoamérica. O sea, hay una relación evidente entre menores niveles de corrupción y mayor grado de desarrollo. Eso me parece que está muy estudiado en la medida que si no hay corrupción, vas a tener mejor competencia y vas a tener mayor desarrollo en un país. Sí, probablemente, claro. Uno ve en general los países que tienen bajo nivel de corrupción son países altamente desarrollados en cuanto a desarrollo humano, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? No estamos hablando solamente de Estados Unidos, sino que estamos hablando probablemente de los
países nórdicos. Claro, países europeos del norte de Europa sobre todo, sí. Yo me acuerdo que hay el otro día leía un libro que es La República Virtuosa de Patricio Silva, que el profesor Patricio Silva es uno de los pocos que ha hablado, que ha escrito en serio de temas de corrupción. Y él decía que de alguna manera él sentía que Chile tenía un historial de baja corrupción porque eso estaba asociado a una aristocracia chilena muy orgullosa de su origen, pero al mismo tiempo muy austera, claro. ¿Cierto? Y que de alguna manera eso significaba determinados valores, determinadas virtudes, también de la gente muy asociada a la pobreza también, Carlos. Decía que también se explicaba estos altos niveles de probidad en Chile, sobre todo en el pasado, que Chile era un país tremendamente pobre, ¿cierto? Tremendamente pobre, y muchas veces la virtud no solamente, o el ascetismo, ¿cierto? No está relacionado con una virtud propiamente tal, sino que más bien con la pobreza. Eso decía Patricio Silva. Pero de ese punto de vista, lo preocupante de esto es que de ese punto de vista, hoy día somos una sociedad mucho más desarrollada y somos una sociedad probablemente con altos niveles de innovación, en que eso pudiera estar en contraposición contra estos valores, digamos, de probidad, ¿cierto? Probablemente hoy día tenemos una masa que no es que es rica, ¿cierto? Y que no es aristocrática, y que a veces da una importancia mínima a los medios para poder lograr esos fines. Y desde ese punto de vista, el empresario chileno, ¿qué piensas tú? ¿Qué impresión tienes respecto del empresario chileno? ¿Cómo ha ido cambiando eso en particular? No, yo no me atrevería a hacer porque no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo, ¿no? Un análisis profundo al respecto. Pero sí lo que te diría es que, dicho que en el contexto latinoamericano estamos muy bien, eso de alguna manera es un consuelo pobre, ¿no? Sí. Mal de muchos, consuelo de tontos. Porque claro, efectivamente estamos en un continente que históricamente, sí diría yo, ha tenido niveles muy altos de corrupción. Cuando hay democracias poco sólidas, además, eso es más dramático. El caso más potente, diría yo, el de Venezuela. Venezuela es un país muy rico, que si uno lo comparaba en los 80 con Chile, era un país extraordinariamente con mayores posibilidades de desarrollo. Bueno, los niveles de corrupción y la falta de, diría yo, consolidación de su democracia ha llevado al nivel que está ahora. Pero el resto de los países tampoco anda tan distinto de eso, ¿no? Los niveles de corrupción en Argentina, en Brasil, son muy relevantes. Fíjate que junto con estas encuestas hay unas encuestas que se hacen también sobre corrupción policial, en que a las personas le preguntan algo muy sencillo. Le dicen: ¿usted en el último año la policía le ha pedido un soborno en la calle? Así es. Y en ese tipo de encuestas, de nuevo, Chile aparece muy bien rankeado, con porcentajes menores al 1% de personas que dicen que eso ya ha pasado, versus países varios que están entre el 15 y el 20%, ¿no? Entonces tenemos, creo yo, comparativamente niveles muy superiores. Pero ese consuelo es menor. Uno tiene que hacer el análisis con países que están mucho más adelante que nosotros, y ahí, por cierto, nos falta mucho. Y yo diría que sobre todo nos falta, y eso se evidenció en los últimos 10 años, diría yo, con mucha nitidez, no solo en el caso de las platas políticas, sino en otra serie de casos, en los casos de colusión, en el caso de la Polar, probablemente, etcétera, en que necesitamos un sistema judicial y de persecución penal mucho más robusto, donde no exista una diferencia tan grosera entre la forma en que se trata a estas personas versus a las que se trata al delincuente callejero. Ese es un gran desafío. De hecho, cuando hablamos de delincuentes, hablamos del delincuente callejero. Claro. Digamos, a nadie se le ocurre hablar de delincuente, claro, digamos, por una persona que cometió un delito. Y por eso hablamos del delincuente tributario, corbata, ¿no? Un delito tributario, digamos. Claro, ¿cierto? Exactamente. Sí. Siempre el delincuente es el otro, digamos, ¿cierto? Nunca es algo que yo podría haber hecho, digamos. ¿Ah? Sí. Sí, hay un tema ahí bastante clasista, digamos. Totalmente. Y yo creo que eso en los últimos 10 años también ha significado una pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia bien notable. Eso también está muy medido. Se le pregunta a las personas binariamente: ¿usted confía en el sistema de justicia de su país, sí o no? Y cuando uno ve
esa comparación en el mundo, de nuevo, los países, como hacía referencia tú, sobre todo nórdicos, Europa del Norte, ¿no es cierto? Dinamarca, Suecia, etcétera, muy bien posicionados ahí, con más del 80% de las personas que te contestan sí, yo confío en el sistema de justicia de mi país. El promedio de la OECD está en torno al 55%, Francia, algunos otros países mediterráneos de Europa. Cuando uno se viene a Latinoamérica, esto empieza a bajar. Brasil 40, Colombia 30, Brasil bien subsidiado porque en su momento, sí, claro, con el fenómeno de Lavallato había mucha confianza en el sistema de justicia, ¿no? Perú, por ahí 20 y tanto. Pero en Chile llegamos al 15%, muy abajo de los otros países latinoamericanos que te menciono. Y esto no de ahora, ¿no? Esto sobre todo se evidencia, sobre todo el año 2016, es cuando se marcan esos números, que muestran además un declive de aproximadamente 19 puntos, desde 34 a 19 en la última década. Y yo creo que ese es un fenómeno que no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Porque es dramático que un sistema de justicia, que lo único que necesita para subsistir es que la ciudadanía confíe en él, que acuda a él, que respete lo que él señala, tenga tan bajos niveles de confianza, y creo que es una de las reformas más relevantes que necesitamos como sociedad. No me juego por ninguna, digo, la reforma tiene que apuntar a recuperar los niveles de confianza en el sistema. Y esta era una alerta muy pre-estallido social, ¿no? O sea, esto lo sabíamos desde antes del 2018 y nos hicimos bastante los lesos, creo yo, y siempre he pensado que una de las causas del estallido tiene que ver con eso. Sí. Oye, Carlos, yendo al tema un poquito académico, ¿qué piensas tú? La gente en general, los profesionales que están interesados en estos temas, ¿se están capacitando hoy día? ¿Se están preocupando? ¿Las empresas están capacitando a la gente para efectos de crear departamentos de compliance? A mí me gusta mucho decir que los oficiales de cumplimiento se transforman en una suerte como arquitectos de decisiones, ¿cierto? En el sentido de que están siempre creando nuevas formas, nuevas alternativas para efectos de poder ir guiando a todos los colaboradores de la empresa. ¿Está pasando eso? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es un fenómeno que post-2015 ha tenido un impulso importante, y eso uno lo puede apreciar, por ejemplo, en la manera en que han aumentado los planes de estudio y de perfeccionamiento en las distintas universidades sobre este asunto. Hoy día yo diría que todas las grandes universidades tienen programas de especialización, de capacitación en temas de compliance, de la ley 20.393. Y uno ha visto también el aumento del interés en tener ese tipo de capacitaciones. La pandemia favoreció mucho esto, ¿no? Favoreció mucho la capacitación en general, porque las personas, como tenían más tiempo libre, estaban más en sus casas, se interesaron mucho. Además podían hacerlo desde regiones, por el sistema de Zoom y qué sé yo. Favoreció mucho que aumentara el interés por estos programas. Yo eso lo noto, lo percibo como algo potente en general. Uno cuando ve estos programas, bueno, a nosotros, Rodrigo, nos ha tocado participar incluso juntos en este tipo de programa, y cada vez el interés de participar, de matricularse es mayor. Y eso yo creo que es una buena señal, porque es desafío personal, pero también es necesidad de las empresas. Las empresas también están enviando a las personas, a sus empleados, a que se capaciten, y creo yo se están tomando más en serio, ¿eh? Porque lo que conversábamos al comienzo, o sea, siempre está la posibilidad de que esto sea solo un maquillaje, solo sea para cumplir un requisito, un check, que fue como partió incluso la ley, ¿no? Por eso hacía esa referencia. Bueno, esto también a veces pasa en las empresas, que las empresas para cumplir un check lo hacen. Mira tú el caso de la imputación que ha hecho la Fiscalía en el caso Luminarias de Itelecom, sí, claro, ¿no? En Itelecom, acá no hay sentencia y por eso hablamos de la acusación que hace la Fiscalía. La Fiscalía lo que dice es, mientras la empresa desarrollaba esta forma de trabajo que se basaba en la corrupción, ¿no es cierto?, de sobornar a funcionarios públicos, mientras eso se hacía desde la cabeza, simultáneamente implementaban un programa de prevención del delito, claro, en los términos de la ley 20.393. ¿Y por qué lo hacían? Porque como participaban en algunos programas que tenían financiamiento del BID, el BID les exigía que tuvieran un programa de prevención de delito. Entonces ellos decían, perfecto, lo implementamos, pero teniendo esta manera de hacer negocios que era sobornando. Sí. Entonces, claro, si es que hay un programa de prevención que está hecho solo para el papel, solo para cumplir el check, bueno,
está bien, mucha gente lo hará así, pero eso a mí me parece que no tiene ni un sentido porque además el día que ocurra un delito, un evento, eso va a manifestarse con mucha nitidez. Yo creo que los programas hay que tomárselo en serio y siento que eso está sucediendo cada vez con mayor intensidad a nivel de empresa. Sí. Bueno, yo creo que respecto a eso, una reflexión. Cuando los programas de cumplimiento, ¿cierto?, no son cumplidos por los altos directivos, claro, por ejemplo, es muy difícil tener un programa de cumplimiento. Tú puedes tener un programa de cumplimiento diseñado por claro, la NASA, ¿cierto? Probablemente revisado por la más impecable auditora, pero si el gerente general o los miembros del directorio, con la plata que reciben, digamos, sus remuneraciones, parte de sus remuneraciones o sus bonos, lo están invirtiendo en sobornar funcionarios públicos. ¿Cómo controlas eso? No hay ningún tipo de control, ¿cierto? Y en general eso la verdad es que eso tiene que ver con que para temas de corrupción no existen controles duros, ¿cierto? Es difícil encontrar algún tipo de control duro porque tú no controlas lo que hace un ejecutivo, camino a su casa, con quién se reúne el fin de semana, ¿cierto? Salvo que tuvieras le ataras probablemente una cámara GoPro arriba de la cabeza, digamos, no sé, o le intervinieras su teléfono. Pero aún así, ¿cierto? Podrías burlarlo de alguna manera. Lo más importante, o lo que ha demostrado ser probablemente más eficaz, es instalar una suerte de cultura de integridad corporativa. Y eso es muy difícil de poder medir, digamos. Porque probablemente una empresa puede tener una cultura de integridad corporativa. Incluso estoy pensando en la empresa brasileña Odebrecht, tenía un programa de cumplimiento, ¿cierto? Pero finalmente tenía un departamento especial que estaba quizás aislado, en que terminaba pagando las coimas. Es de difícil pesquisa eso, es difícil pesquisa. Oye, Carlos, para cerrar, digamos, este podcast, me gustaría algún consejo, alguna frase final tuya para nuestros profesionales del compliance que nos están escuchando en Chile o en el extranjero. Tú eres un fiscal que tuvo un tremendo trabajo en el servicio público, en el Ministerio Público. Se te conoció especialmente por ser un fiscal tremendamente acucioso y que te tomabas muy en serio cada una de tus más importantes batallas. Nadie podrá decir eso, alguna palabra en contra respecto de eso en particular. Te has ganado, por supuesto, te has granjeado muchos amigos, pero también muchos enemigos. ¿Cuál es el consejo que le das tú a esos profesionales del compliance que probablemente también se encuentran muchas veces en esa encrucijada, ¿cierto?, de optar por un camino u otro? Mira, yo creo que es muy importante siempre el trabajo que uno realiza, hacerlo con mucha pasión, ¿no? Con mucha entrega, con mucho compromiso, pero de buena gana. Probablemente si el trabajo que estás haciendo no te produce esa satisfacción, es momento de que te dediques a otra cosa, ¿no? El trabajo, para que efectivamente rinda sus frutos, tiene que ser un trabajo que tú realices muy entusiastamente, muy convencido de lo que estás haciendo. Y yo creo que en el tema del compliance justamente eso es fundamental, o sea, de estar con la conciencia, la creencia de que estás haciendo lo correcto, que estás en el camino correcto, de que tu aporte en la empresa, en este caso, es un aporte que es beneficioso para la empresa. Y eso yo creo que es fundamental en un tema, además, Rodrigo, que está en permanente expansión, ¿no? En Chile eso lo vemos con mucha nitidez. Esto está pasando también en muchos otros países latinoamericanos, pero en Chile esto partió para hacer un check. De repente se empezaron a incorporar tímidamente nuevos delitos. Así es. Hoy día ya no hay semestre en que no tengamos nuevos delitos que se están incorporando a las leyes. En los últimos, del 2018 hasta acá, se han incorporado, no sé, 15 nuevos delitos a la ley o por ahí. Tenemos proyectos para que van a incorporar probablemente nuevos delitos y hay un proyecto en el Congreso para incorporar casi el catálogo completo de delitos económicos, ¿no es cierto? Que me parece sensato. O sea, al final la empresa debiera responder por todos aquellos delitos que se produzcan en su interior, claro, y que le beneficien. Esos requisitos me parecen que son súper sensatos y podrá eximirse cuando demuestre que hizo todo lo posible porque eso se evitara, ¿no? Aunque se hayan cometido.
Entonces, este es un tema que está en permanente expansión y va a seguir en expansión y va a ser cada vez más importante porque además es fundamental en un mundo cada vez más globalizado, en empresas que cada vez compiten más no solo con sus pares nacionales, sino que por anga o por mangas, porque tú sales afuera o porque de afuera vienen acá a Chile, vas a tener competencia también internacional. Entonces es un tema, diría yo, como el universo, en permanente expansión. Y eso hace que los profesionales que estén a cargo de esto tengan que estar permanentemente también actualizando sus conocimientos, que no son solo legales, obviamente, ¿no? Que son también mucho de buenas prácticas, Así de ir es. viendo otras experiencias, qué cosas están resultando en otros lugares Muchas veces ensayo y van error, funcionando. ¿cierto? Mucho ensayo y error, exactamente. Así que es una materia muy desafiante. Yo felicito a la gente que se está dedicando a esto, que se está formando en esto, que está gastando su energía en esto. Felicito a las empresas que lo están haciendo también, ¿no? Porque creo que cada peso que inviertan acá de alguna manera lo recuperan en prevenir que dineros de la empresa se malinviertan en fines que no son debidos. Muy, muy interesante, muy entretenida conversación, Carlos. Se nos pasó volando, Se nos pasó volando. es un buen síntoma. Así es. Bueno, a todos un cariñoso saludo y nos vemos en el nuevo capítulo de Ético. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Chao, chao.